Un gusto saludar a todos mis amigos que nos escuchan a través de Esperanza Radio. Les saludamos, soy el pastor César Perdomo, desde aquí, las instalaciones de la Unión Colombiana del Sur, y también a todos los que nos ven en su programa Estudiando para Compartir a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena. Un abrazo para todos, espero que se encuentren bien. Venimos nuevamente a repasar en esta ocasión la lección número 7 con un tema fascinante, el problema del mal. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Y como es nuestra costumbre, tengo dos invitados especiales, al pastor José Evangelista Ortiz. Pastor, una alegría saludarle, tenerle aquí en este set. Dios le bendiga y gracias por su ayuda. Gracias, pastor. Qué privilegio el que me da usted de compartir esta lección de el problema del mal, pero que al final dejará de ser un problema. Esa es la idea. Y estamos felices de poder compartir en esta ocasión con todos nuestros hermanos. Muy amable, el pastor es el pastor del distrito de Tierra Linda, aquí en la ciudad de Bogotá, y bueno, reiteradamente nos colabora y le agradecemos mucho. También a pastor Freddy Martínez, pero no el pastor Freddy Fernando Martínez, que es el pastor asociado del distrito de las Américas. También, pastor, gracias por acompañarnos. No, pastor, para mí es un gusto poder estar acá. Y bueno, aspiramos que sea el Señor el que nos utilice en esta hora para poder dar esa lección y que podamos aprender junto con la hermandad. Bueno, qué bueno, dos siervos de Dios, uno que trabaja en el Distrito de las Américas, el Distrito de Tierra Linda, y este servidor, que lo único que busca con este programa es aportar un grano de arena, apreciados maestros, para que nos enfoquemos bien, para dar una lección precisa, puntual y muy edificante para nuestros hermanos. Vamos a comenzar, compañeros, hablando un poquito de la escuela sabática. Yo siempre les robo unos 2 minuticos porque me interesa que la escuela sabática pueda revivir, pueda ser más fuerte, pueda ayudar en la evangelización. Y siempre se ha dicho que la escuela sabática debe de ayudar en la formación de grupos pequeños. Pastor Evangelista, ¿cómo podemos darle un consejo a nuestros hermanos maestros para que cada clase de escuela sabática se convierta en un grupo pequeño? Lo más sencillo, pastor César y maestros, es que cada clase de escuela sabática sea un grupo pequeño. Esa es la idea. Que desde el inicio del año la clase de escuela sabática se organice con los hermanos que geográficamente están ubicados más cerca y que se reúnan entre semana, pero que a la vez el sábado conformen una clase de escuela sabática. Ese es como el método tradicional. Hay muchos más, pero seguramente aquí el compañero... Claro. ¿Qué otra cosita podríamos aportar, pastor? Bueno, yo considero, yo siempre he tomado, digamos, como la escuela sabática como una iglesia pequeña. Sí. Y yo creo que ustedes que son más de experiencia saben que cuando una iglesia es más pequeña, hay más posibilidad de poder ver todos los miembros, saber quién nos hizo falta, identificar las visitas, los amigos, y eso nos va a ayudar en cierta manera a poder comprometerlos a ellos a tener un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Y yo creo, pastor Perdomo, que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y la estudiamos entendiendo que la palabra de Dios es poder de Dios, eso lo hemos de manifestar igualmente en nuestros grupos pequeños. Claro que sí. Entonces, apreciados maestros, tratemos de georreferenciar a nuestros hermanos, que se ubiquen de acuerdo con, bueno, donde viven más cerca el uno del otro, para que así les quede más fácil hacer de la escuela sabática también un grupo pequeño. Y lo que el pastor Martínez también mencionaba, de que pudiéramos nosotros pues atenderles de tal manera como una pequeña iglesia, estar pendiente de todos. Muy bien, pero compañeros, tenemos una lección interesantísima, el problema del mal. Y voy a arrancar con la pregunta milenaria. ¿Por qué, pastor evangelista? Si Dios es bueno y usted conoce y predica de un Dios bueno, usted ama a ese Dios, ¿por qué si es bueno? ¿Por qué si predicamos de un Dios bueno? ¿Por qué si la iglesia y la palabra de Dios habla de un Dios todopoderoso bueno, existe el mal? Justamente porque Dios es bueno. ¿Y cómo explicar esto? Sí. Mira, mucha gente cuestiona a Dios, pastor César, Sí. maestros, pastor Freddy. Muchas personas cuestionan a Dios del por qué, si tiene el poder y si tiene el control, permite que el mal se desarrolle, permite que haya llegado incluso a existir el mal. Lo que pasa es que Dios
justamente en ese atributo de ser bueno, no viola la libertad humana, no pasa por encima de la libertad humana. Incluso creó a todos los seres humanos con una libertad, Sí, con el libre albedrío. sí, Porque Dios no quiere que el ser humano le siga o le sirva por miedo o porque le toca, porque no hay otra opción, Sí. sino Dios quiere hacernos libres. Entonces, lastimosamente, el mal uso de la libertad del ser humano llevó a que el ser humano consciente, porque lo hizo consciente, advertido además, Adán y Eva, consciente, advertidos, claros de lo que iba a pasar, sí. conscientemente tomaron la decisión de desobedecer a Dios y desencadenar toda esta desgracia y tragedia. Ok, entonces, bueno, el pastor dijo varias cosas que vamos a ir tocando, como profundizando durante toda la lección, importantísimas, importantísimas. Pero, Pastor Martínez, Pastor Freddy, ¿podemos llegar a explicar realmente la existencia del mal o es un misterio? No, en realidad, pues es un misterio, pastor. Es un misterio porque obviamente Dios todo lo hizo perfecto Sí. y efectivamente creería yo que inclusive la mente humana no lograría entender el por qué, ¿sí? Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, el mal entró a este mundo desde el punto de partida de que el hombre pecó. ¿Sí? Ok. Y quisiera de pronto leer, pastor, Génesis 2:15 al 17. Adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y miren la parte interesante del versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sí. Y entonces había un mandato que Dios estaba dando y era un mandato directo. Entonces lo que decía el pastor evangelista, en pocas palabras, ellos utilizaron su libre albedrío para caer en el mal. Y ahí, a partir del capítulo 3, se empieza a ver las consecuencias del mal. Pero compañeros, pero permítame decirles, porque me lo enfocaron desde el punto de vista de que el mal ya aquí en el mundo, pero nosotros sabemos que el mal no se originó en este mundo. O sea, cuando se origina en el cielo, ¿hay explicación para eso? Antes de responderle esa parte, digo, a ver, sería injusto atribuirle el mal a Dios, porque el mal no es un problema de Dios, el mal es un problema de criaturas que se rebelaron contra Dios. ¿Dónde surge el pecado? En el corazón de una criatura que Dios creó para que fuera su mano derecha, digámoslo de esa forma. Sí. Pero que misteriosamente, porque el misterio de la iniquidad está ahí, misteriosamente en su corazón brotó una raíz que no se puede explicar cómo, Ok. y ahí surge, ese es el origen del mal, pero el origen del mal no es Dios, por eso no podríamos decir, no es que Dios es bueno porque Él le dio origen al... No, es que el origen no está en Dios. No está en Dios. Muy bien, entonces, ya entendiendo esto, primero que es un misterio, no lo podemos explicar, etcétera, lo corroboro con la declaración de la sierva de Dios, Elena White, y los oyentes que nos están escuchando. Es una escritora cristiana del siglo pasado. Ella escribió un libro maravilloso, Conflicto de los Siglos, página 483, y para nuestros maestros sería interesante que lo tuvieran y lo explicaran, porque ella dice así: Elena White menciona que la existencia del mal es un misterio y que no se puede explicar, y que explicarlo sería tanto como justificarlo. Es decir, nosotros no podríamos llegar a explicarlo porque sería justificar que el mal surgió en este universo. Pero voy a leerles un texto y me van a ayudar a explicarlo, compañeros, porque la lección lo traía y a mí me parece interesante, que es Jeremías 12:1. Es un texto, apreciados maestros, que es posible que algunos de los hermanos lo hayan leído y vengan a pedir de la explicación. Y no es fácil la explicación, porque mire lo que dice aquí. O de pronto es muy fácil. Justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, me alegaré, mi causa ante ti. Y miren lo que pregunta, compañeros: ¿por qué es prosperado el camino de los malvados y les va bien a todos los que se portan deslealmente? Y la pregunta es, bueno, Jeremías está diciéndole al Señor: Señor, voy a discutir contigo. ¿Por qué a los malos, a los que se portan mal, a los desleales les va bien?
compañeros, ¿por qué aparentemente a algunas personas les va bien y se portan mal? ¿Qué podríamos decir? Esta queja, por así decirlo, que no solamente es de Jeremías, sino de cientos y miles de personas a lo largo de la historia y en el mundo, Sí. yo siempre he dicho que es una queja necia. Y es una queja necia porque el mismo Dios, en un diálogo con Job, lo confronta y le hace ver de esa forma. Y apreciados maestros, oyentes, amigos y quienes están observando el video, siempre será necio discutir con Dios. Y les voy a mostrar bíblicamente cómo Jeremías primero inicia diciéndoles, no, mire, es que prosperan los impíos y les va bien a los desleales. Y luego lo coge Dios en el versículo 8 en adelante y le da, digámoslo así, una peinada al pobre Jeremías. Le explique dónde está su error. Correcto, solamente voy a tomar una parte. Dice, mi pueblo es para mí como un ave de rapiña, rodeada por otras aves de rapiña a punto de atacarla. Las hienas invitan a las fieras del bosque a juntarse para devorarla. Muchos pastores han destrozado mi viña. Ahora Dios empieza a decirle, venga, venga, venga. ¿Usted qué dice que es que los malos son los que prosperan? Dígame una cosa, ¿cómo está mi pueblo? Y ahí es donde le dice, mire, mi pueblo está peor que esos que usted dice que son malvados. Y ahí es donde le hace ver, pero al final, lógicamente, Jeremías termina reconociendo, Dios le termina hablando en el versículo 17 y le dice, pero si no obedecen, después de que Dios le dice, les voy a extender misericordia, voy a volverlos, voy a amarlos, voy a tener cuidado de ustedes, pero dice, pero si no obedecen, desarraigaré a esa nación y la arrancaré para destruirla de raíz. ¿Qué pasa aquí para cerrar la pregunta? Jeremías quería justicia ya. Y él veía como Y desde su óptica, Exacto. creía que los malvados realmente eran los que estaban prosperando y que ellos eran muy buenos y les estaba yendo mal. Ok. Pero resulta y pasa que ellos eran los malvados. El pueblo de Israel en ese momento, representado en Jeremías, eran los malvados. Y que Dios conoce las minucias de todo y sabe cuándo hacer justicia y sabe cuándo obrar y cuándo resolver el problema del mal. Pastor José, entonces, según lo que usted acaba de explicar, es posible que el ser humano, cuando juzga de esa manera, está, como usted lo dijo hace un momento, neciamente haciéndolo porque no ve el panorama completo como Dios lo ve. Ve un ciento solamente. Pastor Martínez, ayúdenos con algo más. Y es, ya hablemos, metámonos un poquito, ya el pastor José nos introdujo allí en la experiencia de Job, porque tiene que ver con esto. Porque Job le pasó algo parecido. Estaba sufriendo y es justo él, y aparentemente los injustos les estaba yendo bien. Pero ¿cómo podemos nosotros, a través del libro de Job y de la experiencia de Job, comprender la situación del mal en este mundo? Bueno, si nosotros nos damos cuenta en la historia de Job, se puede ver aviva verídicamente Sí. la intervención de Satanás en el mundo, Ok. ¿sí? Y Dios, obviamente, Él se lo permitió. Sin embargo, pastor, yo quisiera de pronto tocar algo interesante, y es que ante el ojo humano, esas personas puedan estar bien, pero ante los ojos de Dios, ¿estarán bien? Y aquí es en donde, en cierta manera, nosotros debemos entrar de que en la experiencia de Job, él no lo entendía. Job inicialmente no lo entendía por qué le estaba pasando. Y si nosotros nos damos cuenta, él pierde sus hijos, pierde todo lo que había ganado y todo eso. Sin embargo, algo que yo en pronto recalco de Job es que Job fue una persona que se mantuvo íntegro y fiel ante Dios. Y aunque no lo entendía, Sí. Dios nuevamente, él le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía las cosas? Cuando creé este universo, cuando lo suscribo, cuando... Ahora, como que el Señor comienza a discutir para hacerle, a ver, si usted es tan inteligente, muéstrame esta situación. Si usted sabe de justicia, respóndame esto. Exacto. ¿Qué había detrás? Porque a mí me parece que Job, ese libro lo que hace es descorrer el velo para nosotros, ¿no? Y ya el pastor Martínez lo mencionó hace un momento, que es un enemigo, ¿no?
Yo recuerdo El mal siempre es producto de un enemigo, ¿cierto? Ok. La cizaña la siembra ¿quién? La siembra el enemigo. El enemigo. El pecado, que es el origen de toda la maldad y de todo el mal, lo sembró el enemigo. Entonces, el mal, donde hay mal, es porque el enemigo está en acción. Ok. Y eso es muy importante. No, quería mencionar a los maestros, hermanos. Hagámosle énfasis a nuestra hermandad de que entendamos que es una necesidad contender con Dios y pelear con Dios cuando no entendemos lo que nos está pasando a nosotros o a otras personas, cuando no entendemos la justicia divina, porque finalmente, en el fondo de todo, la raíz de todos los males está en Satanás y la raíz de todo el bien y virtud está en Dios. Solamente que nosotros a veces no lo podemos comprender y deslumbrar claramente, ¿no? Es que es más fácil acusar a Dios que al mismo enemigo. Sí, claro. Es más fácil acusar a Dios porque nosotros decimos, pero es que si Dios tiene el control y si Dios es el todopoderoso y si Dios es, ¿por qué hace eso? ¿Por qué permite? ¿Por qué? Pero vuelvo a decirlo, si nosotros tuviéramos al menos un poquitico de la visión que Dios tiene de todo en barco completo, haríamos lo que tuvo que hacer Job al final, ponerse la mano en la boca y decir, oh, estoy equivocado, Señor. Eso es muy interesante porque al final Job reconoce su ignorancia, ¿no? No, y pastor, y también es también entender, pastor, que la raza humana está en medio de un conflicto. Y que en medio de ese conflicto está obviamente Satanás, que no desea que los seres humanos conozcamos de Dios, pero también está la otra contraparte que es Jesús, que Él está obviamente trabajando para que nosotros le podamos atender y le podamos escuchar. Oye, compañeros, y algo que de pronto aquí no estaba en las preguntas de la lección, pero déjenme decirles algo que viene a mi mente. El hecho de que seamos hijos de Dios, ¿estamos inmunes para que nos vaya mal? No, para nada. Una vez tuve que dar respuesta a estos interrogantes. Sí. Y yo les decía, mira, nosotros necesitamos entender un asunto. Y es que estamos en medio del campo donde Satanás es rey, digámoslo en ese sentido. Ajá. Él es el príncipe de este mundo. Donde él se cree aquí que tiene la potestad de todo. Sí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Nuestra casa está arriba en los cielos. Amén. Aquí en este plano terrenal, el diablo hace y deshace. Que Dios le pone freno en algunos momentos, Ok, no, sí, le pone freno. Pero es que la misma palabra de Dios lo dice. El mismo salmista David lo declara. Dice, si no fuera por tu misericordia, Señor, ya hubiéramos sido consumidos. Amén. Porque es que Satanás, o sea, si Dios le permitiera, Satanás ya hubiese destruido este mundo. Sí, claro. Es solo que los vientos están siendo retenidos, los vientos del mal están siendo retenidos. ¿Sabe, pastor? Usted me hace acordar de que el Señor dijo, el pastor Martínez, algo interesante. Dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos va a acompañar, pero eso no quiere decir que no pasemos por... En el mundo tendréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Amén. Ese es el punto, maestros, hermanos. Importante. ¿Cuántas veces llegan a la iglesia a quejarse, a decir, si yo soy adventista del séptimo día? ¿No le han dicho sí, pastor? ¿Le ha dicho, yo devuelvo el diezmo? Pastor José Evangelista, yo soy fiel, mire lo que me pasó. Hermanos. Y es que salgo de una y caigo en otra, dicen los hermanos. ¿No? Y es cierto. Pasan por diferentes circunstancias. Pero hay otra cosa que añado aquí, pastor. No está en la lección, pero respondiendo a esta pregunta. Sí. La pelea de Satanás no es ni siquiera contra nosotros, es contra Dios, contra Jesús. Esa es la pelea. Pero el diablo es tan cobarde, que como no puede hacerle daño a Jesús, le hace daño a los hijos para que Jesús sufra. Oh, No hay nada que le duela más a un padre que se metan con un hijo. claro, por supuesto. Por eso cuando te tocan a ti, mi querido hermano y amigo, no crees que tú eres el único que sufre. Jesús sufre. Así como un padre, así como tú cuando se meten con tu hijo sufre, Jesús está sufriendo cuando tú lloras. No es que Él es indiferente al dolor.
y creo que necesitamos entenderlo desde esa perspectiva también. Amén. Eso da para un sermón hermoso, una semana, una reflexión especial, muy importante lo que el pastor acaba de mencionar, hermanos, y vamos a enfatizarlo el sábado con nuestros hermanos. Pastor Martínez, yo quiero que usted nos ayude con algo, y es que resulta que el salmista en el Salmo 73, y la lección nos tocaba ese punto. Asaf, que era el salmista, era uno de los músicos principales. Él escribe y es uno de los salmos más lindos de controversia, pero él dice algo aquí en el versículo 3. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vuelve otra vez el mismo tema de que los impíos prosperan y que él tuvo como hijo de Dios que es, dijo, tengo envidia de ellos. Tengo envidia de ellos. Sí. Yo no sé si le ha pasado a usted, pastor, que llega alguien y le dice, pastor, pero miren, yo conozco al señor de la esquina, un borracho que le pega a la mujer y le va bien, tiene plata, le va bien. Y entonces, ¿por qué yo que devuelvo el diezmo y soy fiel en la iglesia no me va tan bien? ¿No será que lo que nos está pasando es lo mismo que Asaf? ¿Tiene envidia de la prosperidad de los impíos? ¿Cómo el Señor le responde a Asaf, pastor? Bueno, es interesante, pastor, porque digamos el Salmo 73, en pocas palabras, nos puede llegar a identificar a nosotros, que en algún momento nos quejamos y lo que el pastor decía, oye, pero ¿por qué si yo trato de serle fiel a Dios me pasa esto y esto? Sí, sí. Sin embargo, Asaf, él está preocupado por la situación que se está viviendo. Sí. Pero dice la misma Biblia que cuando él entró al santuario, él comprendió. Ok, ese es el verso 17, ¿no? Exactamente. 17, dice allí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué pasa en el santuario? ¿Por qué él comprende? Bueno, pastor, es interesante porque para nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que el santuario es el lugar donde Dios como tal muestra y enseña el plan de la salvación. Okay. Cómo un cordero tenía que ser muerte y cómo ese cordero representaba a Cristo Jesús. Sí. Pero en el día de la expiación mostraba de que ese día se tomaban 2 machos cabríos. Uno en el cual se confesaban los pecados del pueblo, el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y ahí era que los pecados eran llevados y eran puestos sobre el otro macho cabrío que era llamado Azazel. Y ese macho cabrío era llevado al desierto. Y tenía que, ¿qué? Morir. Morir en el desierto. Entonces, a ver, pastor evangelista, completemos esta idea porque me parece importante el planteamiento que el pastor Martínez hace a la luz del Salmo 73. Muere, es decir, que en el santuario podríamos decir que había una escena de juicio. Estaba representada una escena de juicio Ajá. y sobre todo la parte ejecutiva. Ok. Es decir, donde ya se sentenciaba y se ejecutaba, y en este caso se tomaba al macho por Azazel, se enviaba al desierto y moría, y figuradamente allí desaparecía el mal, desaparecía el pecado. Por eso es que el santuario, o sea, al hablar del santuario, lo que nos muestra es esperanza. El mal existe, sí, entraba al santuario, sí, y entraba hasta el último rincón del santuario, pero el día de la expiación, iba el sacerdote purificando, rociando, que era un símbolo como de ir recogiendo el pecado. Sí. Lo ponía, lo despachaba, chao pecado, hasta aquí llegamos. Y hasta ahí es. Por eso, pastor, puedo decir, de acuerdo al Salmo 73, que la diferencia entre el justo y el injusto no está en el plano terrenal, no está aquí. Oído esto, Está al hermano. final. Esto que está diciendo el pastor es importante. ¿Por qué no está aquí, sino al final? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el que Le sirve a le sirve Dios y no? Aparentemente aquí el sol sale sobre buenos y malos. Aquí sufrimos todos parejos. Todos parejos. Pero ¿qué va a haber al final, pastor? Al final, justamente en este proceso de la erradicación del mal, quienes servimos a Dios, entonces, como lo dice el texto, vamos a recibir la recompensa de Dios. Y quienes se encargaron de albergar el mal en su corazón, el versículo 19 dice que en un instante acabarás con ellos, perecerán por completo y serán consumidos. Ok. Este es el destino que el hijo Asa al final reconoció. Por eso dice,
Y yo creo que esta es la misma descripción para mí cuando pienso de esa forma. Sí, Dice, sí. oiga, tan torpe era yo que parecía una bestia. Eso lo dice él, claro. Hermanos, No entendí el problema. muy claro la lección al decirnos, no juzguemos a Dios ni reneguemos del Evangelio, de los caminos de Dios, cuando por alguna circunstancia estamos pasando por una prueba. El pastor José Evangelista lo acaba de mencionar muy claramente, muy claramente. En este mundo, todo el mundo sufre, tanto justos como injustos, pero va a haber una experiencia final en donde ahí sí va a venir la diferencia. Unos a condenación eterna y otros a vida eterna. El justo juicio. El justo juicio. El juicio de Dios. Eso es importante. Pastor Evangelista, pero también le voy a hacer otra pregunta a usted porque tenemos que avanzar en la lección. Y esta es la pregunta milenaria. Esta es la pregunta que no solamente se hace en círculos religiosos, no solamente en círculos religiosos, sino se hace en círculos filosóficos también. Y en muchas partes queriendo entender la situación. Y es, ¿por qué razón, si Dios es todopoderoso, omnipotente, ya, de una vez, creo que podría haber sido en un instante, coge a Satanás, en ese momento en que se revela o Luzbel, y lo eliminó, y nos hubiéramos evitado 6.000 años de tragedia, amargura y pecado y tristeza? ¿Por qué Dios no cortó de una vez esa situación? Bueno, voy a tomar las palabras de un libro titulado La historia de la redención, a parafrasear alguna de sus apartes. Sí. Y es que si Satanás hubiese hecho eso, no hubiese mostrado un carácter de amor, sino el carácter de un Dios arbitrario, de un Dios Si Dios hubiera destruido a Satanás, correcto. Hubiera dicho, me fallaste, tenga. O sea, te mocho la cabeza de una vez. sí, sí. Sino que por el contrario, él primero le da oportunidades a Lucifer en ese cielo. Eso tenemos evidencia allí de la inspiración, que le ha dado oportunidades a Lucifer. Hasta Ezequiel también menciona al respecto. Sí, Pero luego Dios permite que Satanás desarrolle su carácter y su plan de mal. Y ante Adán y a Eva les pone claros y les dice, ustedes tienen dos caminos. Elijan ustedes cuál camino quieren seguir. Dios no destruye el mal, primero porque tenía un número de ángeles, no sabemos cuántos millones o trillones de ángeles habían allí, que estaban observando el universo entero, observando. Y si Dios coge una persona que le falla como Lucifer y le mocha la cabeza de una vez, pues no estaríamos hablando de un Dios de amor. Sino de temor, lo seguiríamos Mal a sus, mejor dicho, temblarían de miedo claro. y servirían a Dios por miedo y no por amor. Y es que Dios quiere que nosotros le sirvamos por amor, no por miedo. De hecho, recuerdo la frase de un maestro, lo puedo decir con toda confianza porque es el pastor Evelio García, Sí, claro. y él nos decía muchas veces, decía muchachos, nos decía ahí en el aula de clase, ustedes no sigan a Dios y no sirvan a Dios y no se consagren a Dios porque quieren salvarse. Dice, no, háganlo por amor. Si ustedes lo hacen por amor, la salvación será un regalo, será una consecuencia. Si ustedes siguen a Dios por miedo a perderse, están con los motivos equivocados, decía él. Correcto. Y Dios quiere es que todo lo que nosotros hagamos hacia Él, lo hagamos por amor. Y hasta por amor Dios tuvo que soportar a Lucifer. Y ese plan de maldad. Ahí está. El Señor permitió que el carácter de Lucifer se revelara en estos años para que nadie dude del amor y la misericordia de Él y de su gobierno justo. Pero, Pastor Martínez, tenemos que ir terminando y usted nos va a ayudar. ¿Cómo termina? ¿Cómo se acaba el mal? ¿Cómo se termina? Porque la lección de esta semana claramente es el problema del mal. Pues ¿cómo termina el mal según la lección y la palabra de Dios? Bueno, pastor, quisiera leer dos textos de Apocalipsis que de pronto nos aclaran ¿Cómo termina el cómo termina el mal. Ok. El primero está en Apocalipsis, el capítulo 20, 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, me llama la atención este texto porque dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego eterno.
Y si ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecan, dice, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte. La muerte. Y después de que ellos pecan, entra el dolor y entra consigo todo el sufrimiento que puede haber. Entonces, la garantía que nos da Dios es que cuando Él venga, todo eso va a llegar a su fin, ya no va a haber muerte. Y el otro versículo es Apocalipsis 21:4. Ese es hermoso. El versículo de memoria, ¿no? Sí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, qué bueno saber que tenemos un Dios que cuando el hombre pecó, no se quedó manicruzado, sino que hizo un plan de la salvación. Y la promesa que tenemos cada uno de nosotros es que si somos fieles, el Señor nos va a permitir poder que todo esto que estamos viviendo ahora llegue a su fin y podamos vivir una vida totalmente diferente. Amén. Es decir, el mal se erradicará para siempre y la bendición de vivir eternamente con Dios en lo que Él siempre ha querido, en un paraíso, en la vida eterna, será una realidad. Yo quiero leer un texto y ahorita voy a pedirle al pastor evangelista si tiene alguno más. Y vamos ya cerrando la lección porque el tiempo nos dio ya, pero dice el capítulo 8, el verso 18 de Romanos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. O sea, hermanos, esa es la esperanza. El mal se va a erradicar y la gloria que Dios tiene para nosotros es algo incomparable con el sufrimiento de este mundo. Dicha y gloria eterna es lo que el Señor tiene para todos sus hijos. Pastor evangelista y pastor Martínez, no sé, pastor, si tiene algún otro texto o nos quiera ya usted ayudar, pastor José Evangelista, con el punto central de la lección. Yo quisiera que usted cerrara esta lección diciéndonos cuál es el enfoque que nuestros hermanos maestros deben de tomar esta semana. Mi texto era ese justamente, Tapo acaba de leer. Ok. Y muy rapidito lo menciono, el por qué mi padre duró postrado más de 6 años. Y antes de que perdiera su memoria, yo conversaba con él y hablamos de este texto. En medio de su dolor, de sus limitaciones, él decía, mira, lo que pasamos en este mundo no es ni la sombra. O sea, aquí podemos sufrir muchísimo, Sí. porque en este mundo se puede sufrir mucho. Pero lo que nos espera es glorioso y es grandioso. El mal es una realidad en nuestro medio, pero la gloria de lo que significa el cielo no tiene ni sombra de comparación con esto. Aguantemos un poquito, seamos pacientes, aferrémonos a esta esperanza, pues aunque aquí sufrimos, allí gozaremos, como dice uno de nuestros himnos. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. El mal ya no será un problema cuando Cristo venga por segunda vez. Si hoy es un problema, el mal dejará de ser un problema, pastor. El problema del mal dejará de ser un problema. Pastor Martínez, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Pastor José Evangelista, el Señor lo bendiga también. Gracias. Y sí, gracias a nuestros hermanos, a los que nos escuchan en la radio, a los que nos ven a través del canal de YouTube. Por favor, compartan estos mensajes, compartan estos videos, porque edifican a nuestros hermanos y edifican también a muchas personas y a las iglesias. Este ha sido, mis apreciados amigos y hermanos, el estudio de la lección número 7 de la lección de Escuela Sabática en su programa Estudiando para Compartir. Para nosotros, desde el set de la Unión Colombiana, es una alegría estar con ustedes cada semana. Así que les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga, pastores, Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos y nos veremos. Muchas gracias.